Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Creo que me está siguiendo un payaso. Courtney asomó la cabeza por la ventana de su habitación en el segundo piso. El barrio estaba tranquilo y silencioso bajo una neblina y una ligera llovizna. Las farolas iluminaban la niebla formando brillantes esferas ámbar que flotaban sobre las calles y aceras. Todas las casas que bordeaban la calle residencial estaban oscuras y silenciosas. Courtney caminaba de un lado a otro de su habitación. Esperó con impaciencia a que sus padres se instalaran y se acostaran. Eran casi las 11 cuando por fin oyó los fuertes pasos de alguien subiendo las escaleras hacia la habitación principal, al otro lado de la casa. Sacando una pierna por la ventana, luego la otra, Courtney colocó con cuidado la punta de los pies en el soporte que sujetaba la tubería de desagüe a la casa. Era consciente de la ligera llovizna que lo cubría todo, lo que le dificultaba sujetarse bien a la resbaladiza carcasa metálica. La chica en forma se deslizó por la delgada tubería con destreza y se dejó caer al suelo los últimos 2 metros. Sacó su teléfono para mirar la hora. Tenía el tiempo justo. Courtney calculó que después de un trote rápido hasta la estación de metro, 2 paradas y otra caminata rápida, llegaría con el tiempo justo. La chica todavía no podía creer que se estuviera tomando tantas molestias por un chico al que apenas conocía. Courtney nunca hacía algo así. Nunca les mentía a sus padres ni se escapaba de casa en mitad de la noche. De hecho, normalmente era el chico quien hacía este tipo de cosas por ella, no al revés. Pero había algo diferente en él. Siempre que estaba cerca de ella, se sentía nerviosa. Un lento ardor emergía de su interior, haciendo que sus mejillas brillaran y la hiciera tropezar con las palabras. Su aroma no era más que embriagador para ella. Lo anhelaba. Sí, esa era la descripción más precisa de sus sentimientos hacia él. Lo anhelaba. Cuando estaba a su lado, todo andaba bien. Aunque estuviera sola, Courtney reflexionaba sobre los acontecimientos y se preguntaba cómo habían llegado a ese punto. Siempre había sido cuidadosa y cautelosa. Este comportamiento era totalmente inusual en ella. No sabía prácticamente nada de él. No sabía a qué escuela iba ni qué hacía en su tiempo libre. Solo sabía su nombre, Jairus Ojai para sus amigos. También sabía que debía encontrarse con él esa noche en el banco del parque al este del Victorfield. Ligeramente sin aliento, bajó las escaleras hasta el andén del metro y esperó la llegada del tren. Las luces fluorescentes parpadeaban erráticamente, proyectando un pálido resplandor azul verdoso sobre las paredes. Separando los andenes de entrada y salida había un desnivel de 1 metro donde se extendían las vías y desaparecían en un largo y oscuro túnel. El andén estaba desierto y en un silencio sepulcral, algo habitual a esas horas de la noche, pero que, curiosamente, dejó en la chica una sensación de vacío y soledad. Courtney asomó la cabeza por el borde y miró hacia el túnel con la esperanza de ver las luces de un tren que se acercaba. Una suave risa llenó la terminal vacía, sobresaltándola. Se dio cuenta de que no estaba sola. Con el rabillo del ojo, vio una figura solitaria sentada en las sombras. Para evitar que el desconocido supiera que lo había visto, Courtney mantuvo la vista vuelta hacia el túnel. Se dio la vuelta y se sentó en un banco. Con la cabeza agachada, intentó ver al hombre extraño en las sombras. El hombre estaba sentado en un banco, encorvado y con los brazos abiertos como si estuviera viendo la televisión en casa, con una pierna cruzada sobre la rodilla. Courtney no pudo evitar fijarse en la ropa que llevaba. Le parecía excesivamente holgada, hasta el punto de resultar ridícula. Lo mismo podía decirse de sus pies, que eran anormalmente grandes para una persona promedio. Independientemente de lo que llevara puesto el bicho raro, estaba casi segura de que la observaba atentamente desde el otro lado. Por el momento, no movió un músculo, y su mirada permaneció inmóvil. Lentamente, ladeó la cabeza y levantó la mano lentamente. Balanceándose de izquierda a derecha, saludó a la asustada chica. Una ráfaga de viento comenzó a soplar desde el tren que se aproximaba, empujando el aire estancado del túnel. El leve zumbido se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Courtney se quedó de pie, ignorando al extraño hombre que la saludaba desde el otro lado. El tren pasó volando antes de detenerse.
Destellos de luz se escapaban por las ventanas del tren que pasaba a toda velocidad. Desde el otro lado del andén, Courtney vislumbró fugazmente al hombre, ahora de pie, acercándose al borde de su andén en el lado de salida de la estación de metro. Por encima del chirrido de los frenos que detenía la enorme máquina, creyó oír a alguien reír bajo su estruendo y rugido. El tren finalmente se detuvo por completo y Courtney apartó la mirada del desconocido. Subió rápidamente al tren vacío y se sentó de espaldas a su nuevo admirador. No lo vio con claridad, pero la chica permaneció inquieta por lo que vio o creyó ver. Su mente ya estaba intentando convencerse de que solo lo había imaginado o que estaba equivocada. Su lado racional se esforzaba por convencerse de que no había visto destellos de la piel pálida, el grueso delineador azul ni el cabello y la nariz rojos como el carmesí. Por encima de todo, era su mirada lo que la chica quería olvidar. Ese rostro estaba grabado a fuego en su memoria, y ninguna negación podría borrarlo de su mente. Grabada en la superficie había una expresión forzada de timidez e inocencia. Sin embargo, para Courtney, la apariencia que proyectaba era falsa y artificial, probablemente porque el sentimiento genuino le era ajeno. Era el rostro de un depredador. Un comportamiento encantador y juguetón, diseñado para engañar a su joven e incauta presa. Era una máscara que transmitía una mirada amistosa con el único propósito de atraer a cualquiera que fuera demasiado ingenuo o ignorara la existencia de tal maldad en el mundo actual. Courtney se estremeció al pensar en el hombre deambulando de noche por estaciones de tren vacías. Fácilmente podría haber estado de su lado del andén, saludándola a solo unos metros de distancia. Mientras el tren arrancaba, se giró lentamente y solo vio un andén vacío a través de las luces parpadeantes. Las filas de bancos sucios y vacíos pronto se desvanecieron en la distancia a medida que el tren aceleraba y se alejaba. Courtney se sentó sola en el tren, todavía nerviosa. Los fuertes golpes de las ruedas del tren contra las vías la mecían de un lado a otro, impidiéndole relajarse. Su mente volvía una y otra vez a ese andén vacío del otro lado y al hombre extraño recostado en el banco en las sombras. Courtney seguía negándose a creer lo que había visto en esos breves destellos de luz. ¿Qué haría un hombre vestido de payaso en una estación de metro en mitad de la noche? Como todo el mundo, había oído hablar de los avistamientos de payasos. Todo el mundo en la escuela hablaba de ello. Parecía que todos conocían a alguien que conocía a alguien que había tenido un encuentro con un payaso. Contaban historias de casi accidentes o persecuciones escalofriantes y estremecedoras por senderos desiertos. A veces, simplemente te miraban fijamente. Simplemente te miraban fijamente. Con tiempo de sobra, el tren aminoró la marcha en la parada de Courtney. Esperó con impaciencia a que se abrieran las puertas. Un bim sonó por el intercomunicador y una voz monótona anunció que habían llegado a su parada. El tren aminoró la marcha. Tardó un poco en detenerse por completo y las puertas se abrieron. Courtney se quedó paralizada. Por mucho que lo intentara, no podía negar lo que sus ojos le mostraban. Atado a un banco en el extremo más alejado de la terminal desierta había un gran globo carmesí. Flotaba despreocupadamente en el aire como si perteneciera a ese lugar. Impresas en su superficie estaban las grandes letras negras que formaban "Chica mala". Courtney subió corriendo las escaleras más alejadas del peculiar globo que había dejado en el banco. Los sucesos pasados eran demasiado extraños para ignorarlos. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Alguien la estaba molestando? ¿Alguien la perseguía? Courtney caminaba a paso ligero por las calles desiertas, atenta a su entorno. Con frecuencia miraba por encima del hombro al oír el segundo par de pasos que creía oír a sus espaldas. Decidió cortar por la calle 51 y medio y cruzar Cross Grove para llegar al parque. Courtney miró fijamente el largo y oscuro callejón y se maldijo por su situación actual. Era el tipo de callejón que se ve en cualquier maldita película de terror, donde encontrarían el maldito cuerpo de la maldita estúpida que se escapó de su casa en plena noche. Courtney empezó a caminar por el callejón. Al otro lado estaba la entrada del parque y Jairo, o Jai, como le gustaba que lo llamaran, se recordó Courtney. Intentó evitar los charcos que se formaban entre el asfalto agrietado y roto. Un silbido y un aleteo desde arriba la sobresaltaron. Levantó la vista solo para ver los edificios desaparecer en la noche. La llovizna había parado, pero la humedad flotaba espesa en el aire, y la farola le daba a la niebla un brillo ámbar. Courtney contuvo la respiración y escuchó atentamente el silencio. Permaneció completamente inmóvil hasta que oyó el leve tip, tip, tap, splash desde atrás.
Se giró para ver la silueta distante de un hombre de pie en la entrada del callejón. Estaba erguido, rígido e inmóvil, mirando fijamente a la chica solitaria. Courtney corrió el resto del camino hacia el parque. Se detuvo para recuperar el aliento y observó su entorno. Su situación no había mejorado mucho. Estaba sola, en plena noche, en un parque desierto. Una tenue luz iluminaba el sendero y las ramas de los árboles se extendían hacia el cielo nocturno. Continuó hacia su destino. De vez en cuando, las ramas de arriba crujían como si algo ligero y grácil saltara de una rama a otra. A veces estaba tan cerca que podía sentir el aire pasar y mover los pelos cerca de sus orejas. Courtney había llegado al límite de su tolerancia. Había tenido suficiente, dio un pisotón y gritó: «Oye, imbécil. Ya he tenido suficiente. Mi amigo está ahí, y si no te largas antes de que llegue, te voy a dar una paliza que no olvidarás». Courtney giró sobre sus talones, murmurando en voz baja: «Imbécil», mientras marchaba hacia el banco solitario, junto al arroyo al otro lado del parque. No tardó en oír voces al otro lado de la curva. Se oían gritos y aplausos de jóvenes que parecían pasárselo bien. Bajo el resplandor naranja y amarillo de las luces del parque, vio 4 figuras. Uno permanecía inmóvil con los brazos cruzados, mirando a lo lejos. Los otros 3 subían y bajaban del banco y la mesa del parque, balanceándose en la farola, aparentemente entreteniéndose en aquella noche gris. Mientras Courtney se acercaba al banco, la figura solitaria descruzó los brazos y levantó la vista. Con sincero deleite, dijo: «Cariño, lo lograste. Empezaba a preocuparme de que no aparecieras». Tomó a la niña y la abrazó. Hundió la cara en su cabello e inhaló profundamente diciendo: «Te extraño muchísimo». Courtney se dejó llevar por el abrazo, y la oleada de fascinación y emociones la hizo sentir mareada y nerviosa. Levantó la vista y vio las siluetas de los 3 desconocidos observando el espectáculo con atención. Se acercaron lentamente, con la cabeza ligeramente ladeada. El extraño comportamiento bastó para despejarla momentáneamente. Se apartó de Jai y preguntó: «¿Quiénes son?». Jai hizo un gesto en su dirección con desdén y dijo: «Oh, ellos no son nadie. Son familia. No les hagan caso». Courtney miró las 3 figuras, luego volvió a mirar a Jai y dijo: «Pensé que habías dicho que solo seríamos tú y yo». El más alto de los 3 desconocidos se adelantó y gritó: «Jairo». Habló en un idioma gutural que Courtney no pudo identificar. Jai respondió en el mismo idioma y los 4 comenzaron a reír. Courtney se apartó y dijo: «No vine hasta aquí para esto. ¿Sabes lo que pasé para llegar hasta aquí? Tuve que salir de casa y arriesgar mi vida. Luego tuve que esperar sola en una estación de metro desierta, con un tipo raro mirándome con ojos desorbitados desde el otro lado. Estoy mojada, cansada y tengo el pelo hecho un desastre. Así que disculpen si me enfado un poco cuando llegue y estén aquí relajándose con los siberianos de allá». Courtney se giró para irse cuando sintió que el firme agarre de su brazo la atraía de nuevo al abrazo de Jai. Él le susurró al oído: «Lo siento muchísimo, mi pequeña plaqueta. La verdad es que todos tenemos que soportar estas pequeñas molestias de vez en cuando. Quizás debería darte esa lección esta misma noche». Se rió. Una oleada de emociones y fascinación invadió a Courtney una vez más. Sintió el calor que le quemaba las mejillas y le subía al pecho. Su aroma la conmovió y amenazó con anular todo pensamiento racional y cualquier instinto de supervivencia. Entonces, por un breve instante, el hechizo se rompió. Fue la confusión la que aclaró su mente y sus pensamientos. Fue la confusión causada por una sola palabra que le había dicho. Se giró para mirar a Jairus a los ojos y preguntó: «¿Cómo me llamaste?». Jairo sonrió y sus ojos se nublaron hasta convertirse en orbes rojo sangre con pupilas negras y rasgadas. La carne de su rostro se desprendió a mechones, revelando una piel pálida y correosa. Barras ganchudas se alzaban a cada lado de su cabeza, justo debajo de las orejas. Un fuerte desgarro emergió de los apéndices óseos que se desprendían de su espalda, revelando grandes alas translúcidas. Abrió la boca de par en par, y colmillos largos y curvos surgieron de la superficie y desgarraron las encías. Habló con una voz borboteante de saliva y flema: «Mi querida, deliciosa plaqueta. Sí, eso es lo que eres. Te ves tan sabrosa. Estoy deseando comerte». Courtney gritó cuando los colmillos puntiagudos bajaron y le perforaron la piel. Cerró los ojos y apretó los dientes al sentir el dolor cada vez más intenso.
La mordedura de Jairus y el grito de Courtney fueron interrumpidos repentinamente por el fuerte claxon de una bicicleta. Bocinazo. Bocinazo. La confusión se apoderó de los rostros del depredador y la presa. Se miraron como si preguntaran, ¿fuiste tú? Levantaron la vista y vieron la silueta de un hombre de pie frente a ellos. Era alto y estaba en forma. Vestía ropa holgada, de un blanco y amarillo deslucido, con volantes en los puños de los brazos y los pies. Su cabello rojo, esponjoso, le llegaba en puntas afiladas a cada lado de la cabeza. Su rostro era de un blanco pálido, con manchas de pintura azul en las mejillas y los ojos como pintura de guerra. La punta de su nariz era de un rojo carmesí, y sus ojos eran de un azul penetrante. Su gran mano estaba doblada hacia atrás, formando un puño enguantado y ferviente. El golpe, rápido y potente, impactó justo en el centro del rostro de Jairus. El puñetazo derribó a la criatura y envió a Courtney al suelo en espiral. Desde la oscuridad, dos payasos aparecieron a la izquierda y a la derecha de su compañero más alto. Ambos blandían dagas de plata. Una payasa menuda corrió al lado de Courtney y le indicó con las manos que se quedara quieta. La protegía con un largo bastón giratorio con afiladas puntas de plata. Courtney observó con asombro cómo los cuatro payasos se enfrentaban a las cuatro criaturas, mostrando increíbles acrobacias y las hábiles tácticas de guerreros experimentados. Se quedó boquiabierta cuando el payaso alto aplastó la cabeza de un monstruo atacante con un mazo enorme, y el cuerpo de la criatura estalló en llamas. Los payasos se movían al unísono, coordinando sus ataques y anticipándose mutuamente para superar y maniobrar a las bestias físicamente superiores. Jairo voló y se posó en la rama baja de un árbol, mirando con malicia hacia abajo mientras uno tras otro de sus hermanos caían ante las habilidades de su enemigo. Escudriñó la escena y sonrió al ver a Courtney encogida en el suelo, y decidió que esta noche no sería una pérdida total. Saltó, aterrizando junto a ella y agarró su largo cabello mojado. Con un swoosh repentino, vio su mano separarse de su muñeca. El destello de un boomerang plateado brilló al regresar a la palma de la payasa más pequeña. Courtney se tambaleó hacia atrás, estrellándose con fuerza contra un árbol. Mientras la oscuridad de la inconsciencia se extendía lentamente sobre su visión, vio a las cuatro figuras rodear rápidamente la forma de Pesadilla. Apuñalaron y golpearon a la criatura hasta que estalló en llamas y Courtney no vio más. Courtney abrió los ojos. Su visión borrosa tardó en aclararse, pero finalmente lo hizo. Pronto se dio cuenta de que estaba de vuelta en su habitación. Por supuesto, no la habían engañado. No era estúpida ni se estaba volviendo loca. No, no había sido solo un sueño. Aún sentía el frío de la ropa húmeda que llevaba. Aún sentía el enorme chichón en la nuca por el golpe contra el árbol. Aún sentía el escozor de dos pinchazos a un lado del cuello. Y lo más importante, podía ver el globo gigante carmesí, flotando en el aire, con grandes letras negras que deletreaban buena chica.